hoy en esta actividad que es tan íntima y tan linda, nos tomamos un buen café y conversamos con el filólogo mexicano Luis Eduardo Torres y con nuestro invitado mexicano Jorge Volpi en esta charla sobre su vida y sobre su obra. Quiero agradecer a la Embajada de México por su colaboración, a la Universidad de la UNAM, a Abanico, al Instituto Cervantes y a todos ustedes que hacen posible este Festival Lea. Muchísimas gracias. Aquí los dejo con nuestros invitados. Muy bien, pues primero que nada muchas gracias por la invitación. Cuando saludé a Jorge, lo primero que le dije fue, es un orgullo conocerte en persona, porque creo que lo conocemos muchos a través de sus libros. Es también una persona que es muy importante en nuestro país por sus opiniones, por todo lo que ha contribuido, pero conocerlo en persona, bueno, siempre es diferente, y más en tiempos post-pandemia. Conocer a la gente, verla, poder saludarla es algo muy interesante, así que mil gracias por la invitación. Jorge, ya te lo dije, pero de nuevo es un honor. Y cuando me hicieron la invitación yo estaba muy nervioso, porque para mí Jorge Volpi, y creo que para mi generación y para muchos mexicanos, estamos hablando de uno de nuestros grandes escritores. Sí, estamos hablando de una voz interesante, una voz que nos ha dicho mucho, que pertenece ya parte a nuestra cultura, no solo literaria, pero a nuestra cultura popular, ¿sí? Es uno de esos escritores que reconocemos y que nos llena de muchísimo orgullo, así que estaba muy nervioso, pero también a la vez muy emocionado, porque creo que son estos espacios como este gran festival que, de nuevo, gracias por todo este esfuerzo que hacen de reunirnos aquí, de traer a todos esos maravillosos escritores de diferentes países, diferentes lugares, y reunirnos a todos aquí para esta fiesta. No voy a hablar mucho porque queremos escuchar a Jorge, pero creo que era importante decir esto. Y bueno, yo hice mi tarea, ¿sí? Eso lo he aprendido de Jorge Volpi, porque es alguien que investiga, antes de empezar a escribir, hace una gran investigación, es un escritor muy serio, que siempre hace ese proceso de investigación, y obviamente yo hice mi investigación también. Y traté de encontrar esos puntos de conexión que pudiéramos tener él y yo para hacer esta charla más amena. Y uno de los primeros fue la neurociencia, esta fascinación por la ciencia, y quiero empezar por eso, Jorge, porque tú has comentado en muchas entrevistas, y perdón porque sé que lo has dicho muchas veces, pero aquí todos van a querer escuchar eso. Eres un entusiasta de la ciencia, pero también de la música. ¿Cómo se traduce eso a tu obra? Bueno, Carispera, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos. Muchas gracias por esta introducción. Muchísimas gracias a Adriana y a todo el equipo de Lea en hacer posible que esté aquí. Muchas gracias al embajador de México por acompañarnos. Pues a mí me gusta definirme más por lo que no soy que por lo que sí soy, y justo lo que me hubiera gustado más es ser científico o músico. Entonces me siento como un científico o un músico frustrado, y la única manera de paliar un poco esta frustración es a través de la ficción. O sea, la ficción nos permite vivir otras vidas, y esas otras vidas se asemejan un poco a la realidad, nos prueban, son una especie de laboratorio. Entonces, desde hace muchos años, cuando yo me di cuenta de esta doble frustración, decidí escribir novelas en las que pudieran aparecer no solamente personajes que fueran científicos o músicos, sino también que el discurso de la música y de la ciencia estuviera dentro de las propias novelas. Yo desde niño, cuando tenía unos 11 años, vi este maravilloso programa de televisión, uno de los mejores que se han hecho, yo creo que nunca, de divulgación científica, Cosmos, con Carl Sagan, y quedé absolutamente fascinado. Y tengo que decir que aunque mi padre era un gran lector y todo el tiempo nos decía que leyéramos cosas que a él le habían gustado, sobre todo literatura del siglo XIX, y en mi casa estaba llena de libros, yo no le hacía mucho caso,
Y sin embargo, a los 11 años o por ahí, después de ver esta serie de televisión sobre el universo, sobre el cosmos, sobre, como decía el propio Carl Sagan, lo más grande y lo más pequeño, las galaxias y las partículas subatómicas, le pedí a mi padre que compráramos el libro que había basado en la serie de televisión, y ese fue el primer libro que leí por gusto. Entonces también mi llegada a la lectura y a la literatura también tuvo que ver con la ciencia y paradójicamente con la televisión. O sea, además de tener un padre muy lector, el que hubiera un programa de televisión tan bueno como este me llevó hacia los libros. Luego leí todos los libros de Carl Sagan que estaban traducidos al español en ese momento, y me hice a la idea de que iba a ser físico. A partir de ahí, muchos años después, cuando llegué a estudiar a la Universidad de Salamanca, decidí que iba a escribir una novela sobre físicos. Esa novela terminó convirtiéndose en Busca de Klingsor, que es una novela sobre el proyecto atómico alemán, sobre Werner Heisenberg, que era el premio Nobel y brillantísimo científico que estaba a cargo del proyecto atómico alemán, y sobre la relación entre la ciencia y el poder, la ciencia y el mal. Y también cuenta la historia completa del surgimiento de la física cuántica en esa novela. Entonces yo creía que así iba a vivir esa vida de científico. Con el paso del tiempo me fui dando cuenta de que, aunque la física era la ciencia a la que yo me hubiera querido dedicar, mi conocimiento matemático era muy limitado para realmente comprenderla. Siempre lamenté dejar las matemáticas. Cuando finalmente decidí estudiar primero Derecho y luego Literatura, siempre lamenté no tener matemáticas en ninguna de estas áreas, y en el caso de la física pues me limitaba de todas maneras finalmente una cierta comprensión absoluta. Y es ahí más o menos después de esos años que descubro la neurociencia y me doy cuenta de que ahí hay un campo de estudio donde tal vez pueda en efecto entenderlo mejor y decir algunas cosas que puedan ser interesantes, ya no solo desde el punto de vista literario, sino incluso también, me atrevería a decir, desde el punto de vista científico. Pues me he dedicado, ya llevo más de 15 años estudiando muchos temas de neurociencia y sobre todo tratando de encontrar un vínculo entre la neurociencia, entre el funcionamiento del cerebro y la literatura, entre el funcionamiento del cerebro y la ficción literaria. Di muchos cursos en muchas partes, en México, en España y en otros lados, sobre neurociencia y literatura. Luego terminé escribiendo un pequeño librito, que es el que estábamos hablando, Leer la mente, que es un pequeño libro sobre cómo funciona nuestro cerebro cuando estamos frente a ficciones o cuando estamos escribiendo ficciones, que me parecía un tema muy interesante. Y luego al cabo de los años también quería escribir una novela en donde los neurocientíficos fueran protagonistas, y en esta última novela, la que acabo de publicar, que salió apenas hace un mes, Partes de Guerra, bueno, tanto En Busca de Klingsor como Partes de Guerra están aquí, y le agradezco mucho a la librería Poliglot por invitarme, porque tengan los libros también, tanto en español como en griego. En esta novela los neurocientíficos son los protagonistas centrales. Es una novela negra, en donde hay un crimen que ocurre en la frontera entre México y Chiapas, un crimen cometido entre un grupo de niños y adolescentes, y un grupo de neurocientíficos que se convierten en una especie de detectives de este caso, se trasladan a Chiapas para tratar de estudiar a estos niños y tratar de entender no tanto quién fue el asesino de una chica de 14 años, sino más bien las razones que llevan a niños y adolescentes a cometer un acto de violencia extrema. Entonces, la neurociencia ahora sí está muy presente en mi vida en los últimos años, en estos dos libros, e incluso en el que estoy escribiendo ahora, que es un ensayo mucho más largo que Leer la mente y que desarrolla muchos temas que estaban presentes en Leer la mente, vuelve a aparecer la neurociencia. Entonces me siento, digamos, muy cerca de ese lado. Muy bien, pues esperaremos ese libro también. Quería decir, también está la traducción al griego de El fin de la locura. Exacto. Ese también está en la traducción. Jorge, temas diferentes, aunque pudiéramos decir que ha habido etapas, ¿no? Como por ejemplo
En busca de Grimsor y en este caso Partes de Guerra, Las Elegidas. Parece que tienes momentos en los que hay temas que te atraen, pero ¿cómo eliges esos temas? Porque para mí como lector creo que eres uno de los escritores que habla de más cosas. Tus intereses son tantos, eres una persona creo muy curiosa por naturaleza. ¿Cómo decides ese es el siguiente libro? Y te agrego una pregunta más. ¿Y qué haces después? Porque creo empiezas a investigar cómo es tu proceso. Bueno, ahora sí que resulta que me aburro muy rápido de mí mismo. No de los demás, pero de mí mismo me aburro muy rápido. Y eso es lo que hace que cada nuevo libro que hago intento que sea en algún sentido distinto del anterior. Nunca he querido repetir exactamente la misma fórmula. Eso a veces me ha salido bien y a veces me ha salido mal, pero sobre todo no he querido nunca repetir lo que he hecho de manera inmediata. Casi siempre trato de saltar a veces de género. Escribo una novela y luego escribo un ensayo, o escribo una novela larga y luego escribo una novela corta, o incluso teatro, que es lo que he estado escribiendo ópera, también. He escrito también un libreto de ópera, en fin, tratando de ir de un lado a otro. Y también con los temas. Me gusta interesarme en cosas distintas, aunque haya cierta continuidad de ciertos temas. Creo que no sabría explicar exactamente por qué. Creo que el tema que está presente en todos los libros, y ahí sí creo que sin excepción, es el tema del poder. El poder visto de maneras muy distintas, a veces el poder político, a veces el poder científico, a veces el poder ideológico, a veces el poder de las relaciones personales, a veces el poder en una relación de amor. O sea, creo que esa es la clave que hace que esté presente en todos. Pero independientemente de ese hilo, que es el único que yo detecto como claro a lo largo de todos los libros, me van llevando ciertas curiosidades que me hacen saltar de un tema a otro. Puede ser, por ejemplo, que investigando sobre una novela me topo con otro tema u otra historia y entonces la dejo ahí y luego reaparece y entonces la retomo. Puede ser que alguien me cuenta una historia y ciertamente eso hace que acapare mi atención. El proceso incluso lo he intentado también explicar en términos neurocientíficos. Sí parecería, ¿no? Y eso me pasa a mí al escribir un libro, pero le pasaría prácticamente a cualquier escritor. ¿De dónde surgen las historias finalmente? ¿De dónde surgen las ideas? No son de una sola persona, jamás eso sería posible. Nosotros somos una especie de vehículos de transmisión de ideas, y las ideas saltan a nosotros y en nosotros se reproducen, mutan, se transforman. La metáfora que antes decía, pero que ahora ya no es tan simpático decirlo después de estos 2 años, es que las ideas son un poco como virus. Llegan a nosotros en alguna forma embrionaria, ahí se desarrollan mezclándose con otras ideas que ya venían de otras partes, y cuando alcanzan una especie de cierta masa crítica, algunas ideas son más aptas que otras en términos darwinianos y terminan aniquilando a las demás y ocupando todo el espacio mental que en alguna medida es lo que sería el medio ambiente en el que se desarrollan. Y de pronto ese cúmulo de ideas explota y uno ya no puede pensar en otra cosa. Por lo menos eso es lo que me pasa a mí. Aunque tenga varios intereses y varias historias, finalmente hay una que ocupa todo tu espacio mental. Y te conviertes, como pensaban también los antiguos griegos, en una especie de instrumento de esas ideas, que es casi como decir un instrumento de las musas o de Apolo, que es una metáfora que quizá funciona para lo mismo. Entonces mi proceso creativo es ese. Yo tengo varias ideas en la mente y de pronto de irlas pensando una y otra, una va ganando terreno y esa es la que de pronto me obsesiona. Me infecta, me contamina y me hace enfermarme de esa idea a tal grado que no puedo dejar de pensar en ella. Es una especie de enfermedad o de locura, como ya se veía justo desde los griegos aquí. Entonces, a veces se continúan en otros libros. O sea, ciertamente en los últimos años he estado viviendo en México y he escrito 3 libros de nuevo que tratan sobre México.
porque también el ambiente, lo que está pasando en nuestro alrededor es muy importante, y en una sociedad tan compleja como la mexicana, no he podido sino escribir sobre México. Pero ahora, por ejemplo, que dejé México, justo estoy escribiendo un libro que vuelve a tocar temas que en absoluto son mexicanos. Entonces va pasando un poco así. Es muy, muy interesante. Y ahora que hablas de México, ayer que leía la cintilla en este libro que dice una historia de violencia que es también la de una impostura y una traición. Yo pensé, dije, ¿están hablando de esta novela o están hablando del país? ¿No? Es triste y es terrorífico, ¿no? Pero la situación del país creo que se parece mucho a esta descripción. Jorge, hablamos un poco de leer la mente, porque creo que tiene mucha relación con esta novela también. Y quería preguntarte, porque es un tema central en leer la mente, la idea del cerebro. ¿Para qué sirve el cerebro? Pero me voy a adelantar un poco porque aquí está la respuesta. ¿Sí? Leo una página de esta novela, de Partes de Guerra. ¿Para qué sirve el cerebro? O más precisamente, ¿para qué sirve la corteza cerebral? Esta enorme masa gelatinosa y gris que nos obliga a cargar con estas cabezotas. Esas fueron las primeras preguntas que nos formulaste en tu clase mientras te paseabas de un extremo a otro de la tarima. Eras un gran maestro, lo que equivale a decir que eras un gran actor. Para pensar, para imaginar, para recordar, para ser nosotros mismos, te respondieron mis compañeros. Yo que había leído maniáticamente tus libros antes de inscribirme en tu curso, tardé en alzar la mano. Para predecir lo que va a pasar después. Tu cerebro y el mío son máquinas de futuros, Lucía. Somos animales enquencles y la evolución nos dotó con este inmenso córtex para adivinar, mejor que cualquier otro ser vivo, qué diablos va a ocurrir después. Obviamente me sorprendió muchísimo, porque estaba leyendo Leer la Mente, había visto algunas charlas que has dado sobre este libro, Leer la Mente, y te estás parafraseando aquí, entonces eso para mí como lector fue muy interesante. Pero, Jorge, ¿nos compartirías cómo relacionas esta idea, esta utilidad que tiene el cerebro con la literatura? Tú dices, la literatura nos ayuda a predecir el futuro también. Ya has hablado un poco de eso, pero no sé si quieras hablar un poco más. Bueno, pues sí, parecería que la función central de esta corteza cerebral tan grande que tenemos los seres humanos, que como dice un poco el libro, un poco en broma, hace que tengamos estas cabezas tan grandes en relación con nuestro cuerpo, que somos los animales que esa desproporción es más evidente, tiene que ver con que tenemos 86,000 millones de neuronas, es como la última cuenta, conectadas todas en paralelo. ¿Y para qué sirve esta maquinaria inaudita, que es el tamaño de una galaxia en algún sentido, en cada una de nuestras cabezas? Pues sobre todo, la gran ventaja evolutiva que nos da frente a otros animales es nuestra capacidad para adelantarnos a lo que va a pasar después. No somos más fuertes, no somos necesariamente más astutos que otros animales que pueden sobrevivir también, pero sí somos los que mejor podemos adelantarnos al futuro. Y esa es una gran ventaja evolutiva, porque saber qué va a pasar después nos permite sobrevivir, nos ha permitido justamente conquistar la Tierra, que es lo que hemos terminado por hacer frente a todos los demás animales. Y lo hacemos todo el tiempo, en cada instante estamos tratando de averiguar qué es lo que va a pasar, y ni siquiera necesité decir la palabra porque ya estaba en la mente de todos ustedes, porque su cerebro la pone ahí, tratando de averiguar qué es lo que va a pasar. Así funciona, es muy fácil observarlo. Todo el tiempo estamos completando lo que va a pasar después. Todo el tiempo estamos produciendo futuros. ¿Cómo se producen esos futuros? Bueno, evidentemente usamos nuestros sentidos para relacionarnos con la realidad, acumulamos información, esa información la llega hasta el cerebro, que se parece muy poco a un archivo o a una biblioteca. Simplemente esos patrones, le llamo yo, que vienen de la realidad, el cerebro los guarda, los modifica, los limpia y los barre de detalles innecesarios, que es a lo que le llamamos olvido, y los conserva. ¿Para qué? Para que siempre que se presenta una situación nueva,
podamos intentar en nuestro arsenal del cerebro compararla con alguna que ya hayamos vivido para tratar de adivinar qué significa esa situación. Si, por ejemplo, viene alguien hacia nosotros, adivinar si va a ser agresivo o si va a ser cooperativo, que eso es clave para siquiera sobrevivir. Y eso lo hacemos todo el tiempo. A ese proceso le llamamos normalmente imaginación. Y es curioso porque en el cerebro, justo el órgano del cerebro que se encarga de traer esos recuerdos del pasado al presente, es decir, recordar, y el mecanismo que nos hace utilizar esos recuerdos para imaginar el futuro, es el mismo, el hipocampo, que es este pequeño organuelo en el cerebro que vagamente se parece, o por lo menos según su descubridor, a un hipocampo. Esa es la imaginación. Y ese proceso de imaginar es el que luego trasladamos constantemente a la creación de ficciones. Y sobre todo aquello que nosotros llamamos literatura. La literatura no son igualmente más que otros escenarios de futuros posibles. Y todo el tiempo estamos construyéndolos para imaginar situaciones hipotéticas, para ponernos en el lugar de los otros, para vivir otras vidas, para experimentar otras experiencias, gracias a este proceso que es nítidamente cerebral. Es algo increíble y para mí todo este viaje iniciado con esta invitación ha sido muy interesante porque de alguna manera culmina leyendo esta novela. Y he estado tan metido en la mente de Jorge Volpi que leer esta novela ha sido como un juego de espejos de alguna manera. El personaje de Luis nace en 1968, como tú. Otro de los personajes hace investigación neurocientífica, pero relacionada con la música. Son dos cosas que te interesan. Hay momentos en los que después de escuchar tantas entrevistas con Jorge, lo escucho aquí, te escucho parafrasearte, y entonces creo que yo siento que es como de alguna manera una culminación de cosas que has venido haciendo hasta el día de hoy, pero quiero preguntarte eso, si para ti es de alguna manera como reunir todas estas cosas en esta novela, que la vemos pequeña en comparación a otras novelas, ¿no? Pero es que en realidad es golpe tras golpe, es una novela no corta, pero concentrada, sumamente concentrada. Entonces creo que hay muchas cosas aquí que para mí como lector siento que son una culminación de una etapa. ¿Fue así o yo estoy imaginando cosas? No, creo que tienes razón. Todos estos años de estar tocando temas neurocientíficos de manera ensayística o en estas clases y cursos, se decantan, creo, de alguna forma en esta novela, en donde quería que encarnaran en los propios personajes. Y como encarnan siempre las ficciones en la literatura, mezclando realidad y ficción. Es decir, por supuesto que mucho de lo que ocurre en esta novela proviene de la realidad, pero está modificado, alterado, mutado para convertirse justamente en ficción, pero para de todas maneras hablarnos de la realidad. Entonces, sí, en leer la mente yo ahí empezaba a esbozar muchos de estos temas que tienen que ver con neurociencia y literatura. Aquí esos temas se encarnan en los personajes, en la posibilidad de entendernos o no a través de la ciencia y de la neurociencia. La narradora de esta novela es una mujer, es la segunda vez apenas que me atrevo a que la narradora sea mujer. En este grupo de investigadores en neurociencia, ella es la más joven y sin embargo tiene esta mirada en donde ella cree que la neurociencia y el estudio del cerebro y la razón la va a ayudar a comprenderse a sí misma y la realidad. Y cuando ocurre este crimen y cuando se encuentran finalmente estos dos mundos, el de los niños asesinos y el de los neurocientíficos, todo el mundo de ella empieza a resquebrajarse, todo lo que de por sí ha vivido y todo lo que empieza a vivir a partir de ese momento. Y es interesante entonces cómo ahí culmina estos años de estudio de neurociencia en lo que le ocurre a las personas, a los personajes, y la manera como la neurociencia puede servir o no para
tratar de comprender nuestras propias pasiones. Jorge, esta novela en la estructura también es bastante interesante. Es una especie de monólogo, no sé si llamarlo interior o no, pero es un monólogo. Finalmente estamos en la mente de Lucía, y es una vorágine, y además es una espiral. No voy a revelar nada porque creo que eso es lo magistral en esta novela, que hasta el último segundo hay golpes en esta novela. Hablas de cosas muy interesantes, como por ejemplo hay una parte donde Lucía en su monólogo menciona: en todas las sociedades heteropatriarcales, la propiedad privada, incluye a las mujeres, soltó Elvira. ¿Cuántas muertes no derivan de las peleas entre los machos para repartirse a las hembras? Intuyo que el feminicidio de Diana tuvo que ver con este sentido de propiedad de los varones, ¿o no, Lucía? Haces un análisis profundo y contemporáneo de lo que sucede en nuestro país, ¿sí? En otra parte de la novela también nos ofreces cifras que son realmente alarmantes. Este año, más de 3.500 mujeres fueron asesinadas en México. De ellas, 300 niñas y adolescentes. Es muy duro. ¿Cómo sobreviviste poder escribir esta novela? Bueno, esta novela en efecto toca temas muy difíciles, igual que las dos novelas anteriores, que para mí también ha sido muy difícil escribir. Las Elegidas, que trata sobre tráfico de mujeres en México, o una novela criminal que trata sobre cómo no funciona en México en ninguna medida nuestro sistema de justicia. Y aquí lo que quería explorar era esta violencia extrema a la que hemos estado sometidos en los últimos años. En cada una de estas novelas he intentado aproximarme a esos temas tan terribles y tan difíciles de maneras distintas, y que sean al mismo tiempo literarias, y que desde la literatura pueda servir la literatura para tratar de comprender, atisbar, o por lo menos de inquietarnos más frente a la realidad de estas historias tan difíciles. En Las Elegidas, la forma, que es una novela lírica, una novela escrita en verso, intentaba contrarrestar lo duro de las vidas de estas niñas y mujeres sometidas al tráfico sexual. En una novela criminal es una novela sin ficción que retrata un caso real, y lo hace solo con los instrumentos de la realidad, pero armados como si fuera una novela de ficción. Y en este último caso, creo que tienes toda la razón, toda la novela es el monólogo interior, en efecto, de la protagonista. Yo intentaba que lo que tuviera frente a sus manos el lector se pareciera a tener la conciencia de Lucía ahí metida. Y eso es lo que me parece también fascinante de la literatura. Solo la literatura nos hace creer, o nos puede hacer creer, que por un momento tenemos acceso directo a la conciencia de alguien más. Ningún otro género artístico lo permite, permiten otras cosas, la audiovisual o la poesía incluso permiten otras cosas, pero el discurrir de la conciencia, solo la narrativa parece ser capaz de mostrárnoslo. Y esa es la manera, a través de la visión de esta joven neurocientífica, que me fue posible finalmente contar esta historia que es tan terrible, que es la de la violencia extrema entre niños y adolescentes. Sí. Bueno, pues hemos hablado un poco de este ensayo Leer la Mente, de esta novela, de tu trabajo en general. Y ya un poco cerrando esta charla, José Emilio Pacheco decía que una forma de poner fin a la violencia, que es interesante porque en la novela también se habla de este tema, de una forma un poco con humor, ¿no? Porque en este monólogo se dice, bueno, son los inmigrantes, no, es el narco, y con un poco de humor alguien dice, bueno, falta que culpen a los alienígenas, ¿no?
hemos buscado miles de soluciones, queremos acabar con la violencia en nuestro país, y José Emilio Pacheco decía que la lectura, ¿no? Decía, leer nos vuelve empáticos, si la gente leyera más, se volvería más empática y entonces eso ayudaría a acabar con la violencia. Pero tú tienes una perspectiva interesante. Quisiera preguntarte acerca de tu perspectiva, si tú crees que eso sería posible. Yo creo que hay solo dos maneras de acotar la violencia en cualquier sociedad, por lo que hemos visto de otras sociedades que han sido muy violentas y que dejan de serlo, o que dejan de serlo por un tiempo al menos. Si pensamos en Europa en su conjunto, pocos lugares más violentos ha habido jamás, ¿no? Lo que pasó aquí en la Segunda Guerra Mundial, en los años posteriores, y desde la Primera Guerra Mundial, si vemos todo esa como un proceso continuo, pues más violencia que la sufrida en esta zona del mundo difícilmente podríamos encontrar. Y sin embargo, en cierto punto, estas sociedades se volvieron capaces de limitar razonablemente la violencia. Y creo que tiene dos claves que también deberían de servirnos para México y para América Latina, donde tenemos sociedades que siguen siendo, o que en este momento son muy violentas. Una, y lo he dicho una y otra vez, tiene que ver con que funcione el sistema de justicia, con que funcionen las instituciones que limitan la violencia. Y eso es razonablemente lo que funciona en todos los países de la Unión Europea. No es que sean perfectos, desde luego sigue habiendo muchos rezagos y hay problemas, pero comparativamente con lo que pasa en América Latina son sociedades donde la justicia existe. En México, que ayer lo decía, les vuelvo a decir la cifra, en México de los delitos que se denuncian se resuelve el 0.5%. Bueno, significa que no se resuelve ninguno. Y no se resuelve ninguno porque las instituciones no funcionan para ello. Eso significa que reina absolutamente la impunidad, que tenemos una enorme cantidad de hechos criminales donde no sabemos lo que pasó, donde la autoridad no ha sido capaz de establecer una verdad judicial, donde por tanto no hay condiciones tampoco de verdad, de justicia, de reparación del daño, de no repetición, y donde significa que hay una impunidad enorme, que hay una enorme cantidad de criminales que están impunes por ahí, viviendo sin que paguen en absoluto por sus crímenes, y a la inversa, que tenemos a cientos, probablemente cientos de miles de inocentes en las cárceles, en este sistema. Bueno, si esto no cambia, pues va a ser imposible que podamos detener la enorme violencia que nos azota. Y lo segundo es cierto, yo tendría que decir que, diría, más la educación que la lectura simplemente. La lectura por sí misma no es algo que nos pueda del todo salvar. Ayer lo hablábamos justamente en la cena con Irene Vallejo y coincidíamos todos los que estábamos en ese momento en cómo Hitler, Mao y Stalin, los tres eran grandes lectores y los tres eran escritores. Así que la pura lectura y la pura escritura, desde luego que no nos van a salvar. A veces incluso provocan lo contrario. Lo único que sí creo que funciona es la educación, que eso se sabía, por supuesto, desde la Grecia antigua, ¿no? Todos los filósofos griegos finalmente buscaban cómo educar para algo, y en este caso para mantener la polis, para mantener el equilibrio, la paz, la convivencia, la armonía. Bueno, eso sí creo. O sea, sí creo que la lectura es parte central de esa educación que debe ser más amplia que la pura lectura, que tiene muchos ámbitos y aristas, pero que son imprescindibles, que desde primero los padres con los hijos y luego en la escuela sean dotados con herramientas para, primero, considerar siempre que los otros son tan valiosos como uno mismo, que toda esta gran invención que proviene también del mundo griego antiguo, la idea de que todos los humanos somos idénticos, equivalentes, valemos lo mismo. Y a partir de ahí, todos los mecanismos que nos puedan ayudar justamente a que haya mayores condiciones de igualdad entre los individuos, y mayores condiciones, por lo tanto, también para la cooperación. Somos seres muy violentos, pero también somos seres muy cooperativos, que dadas las condiciones propicias,
permiten en efecto crear sociedades más o menos armónicas y sociedades que cada vez funcionen mejor. Gracias, Jorge. Y bueno, yo terminaría diciendo que lean la novela, porque todo eso que dice Jorge está en la novela. Vemos todas estas diferentes formas de violencia, ¿no? Representadas de muchas formas. Jorge, mil gracias, pero antes de terminar, no sé si alguien tenga alguna pregunta, quiera compartir algún comentario. Aquí está el micrófono. Gracias. Preguntas tengo como 500. Yo las quisiera resumir en una sola. Es preguntarte, Jorge, ¿quiénes son los pensadores, escritores, artistas que más sientes que te han impactado, influido y que te han ayudado a guiarte en el proceso? Porque me parece que más que una culminación estás en un proceso. Espero que nunca ninguno de nosotros llegue al momento en que diga, ya culminé mi vida y ya me puedo ir. Es un proceso interminable y fascinante lo que estoy escuchando, pero ese proceso nunca es solo. Siempre hay quienes otros en nuestro propio tiempo y otros en otros tiempos que influyen unos más que otros en nuestro proceso. Y la pregunta es quiénes influyen en el tuyo. Muchas gracias, embajador. Pues es una pregunta también amplísima. O sea, lo que podría decir es mencionar unos pocos nombres que para mí han sido cruciales en algún momento de mi vida, más que decir, digamos, la lista que podría ser mucho más amplia. A mí, además de la ciencia y Carl Sagan, que ya mencioné y que me convirtió en lector y además en un apasionado de la ciencia a los 11, 12 años, el siguiente libro que cambió drásticamente mi vida fue Así hablaba Zaratustra, de Nietzsche, que leí a los 15. Y yo sé que mucha gente dice que, claro, leer a los 15 a Nietzsche provoca este tipo de fenómenos, pero en mi caso fue perdurable. Y mi admiración, digamos, por Nietzsche, por el temperamento en ese momento tan crítico frente a la ideología en todos los sentidos de su época, y a tratar de desmontar todo lo que lo rodeaba, para mí fue clave en mi formación. Entonces, también para mí, creo que a los 15 se dio un fenómeno de transformación interna que fue muy importante, y en ese caso, ya no solo Así hablaba Zaratustra, leí todo Nietzsche en esos años, fue crucial. Y Nietzsche me llevó después a Freud, en un proceso que me parecía en ese momento tan natural. Era casi como que lo que sigue de Nietzsche es Freud. Y leí Freud muchísimo, no sé si la obra completa, pero cerca de, y lo leía, como bien decía Borges también, como una rama de la literatura fantástica. Entonces, además de que escribía portentosamente, o sea, Freud difícilmente habría ganado un premio Nobel de ciencia, ¿no? El de medicina, pues creo que hubiera sido en cualquier caso imposible, pero podría haber ganado el de literatura, ¿no? Como le pasó a otros escritores o a artistas que no eran exactamente escritores y terminaron ganando el premio Nobel de literatura. Yo creo que él podría haberlo ganado. Y me enseñó también muchas cosas sobre la naturaleza humana que no había visto hasta ese momento. Entonces, lo siguiente, después de Nietzsche, diría que Freud, y Freud me lanza también en algún sentido hacia la literatura, en donde para mí también fue un crucial leer luego en esos años, después de Nietzsche y Freud, que fue a los 15, 16, 17. Luego lo siguiente que leí fue sobre todo la literatura latinoamericana y mexicana clásica quiero decir, que en nuestro caso es sobre todo el siglo XX. Mi lectura de Borges y luego de Octavio Paz, de Carlos Fuentes, de Juan Rulfo, también terminó resultando crucial para entender ya no quizá otras partes, pero sí la realidad mexicana. Y yo sigo a estos escritores debiéndoles un enorme agradecimiento por todo lo que aprendí en ese momento. Y después de ahí podría mencionar muchos otros. Simplemente voy a terminar diciendo, después de la lectura de estos mexicanos, recuerdo la siguiente lectura de un libro de literatura, digamos, universal, en este caso alemana, que también fue clave para el tipo de literatura que realmente me interesa a mí, tanto leer como intentar escribir, fue leer a Thomas Mann.
leer primero sobre todo La montaña mágica y después el que a mí sigue pareciendo, si me lo preguntaras así, ¿qué libro te hubiera gustado escribir? Bueno, el libro que a mí me hubiera gustado escribir es el Dr. Faustus de Thomas Mann, que es un libro sobre el poder desde la música. Muy bien, Jorge, pues muchísimas gracias. Perdón. Adelante. Gracias. Bueno, se ha visto que a ti te interesan también mucho los autores griegos, los clásicos, porque los has mencionado varias veces, pero también sabemos que tienes un interés especial en la Odisea y en su personaje central, que es Odiseo. Entonces, ¿qué representa para ti y qué proyectos hay sobre esto que te interesa tanto? Bueno, pues sí, nos hemos pasado estos días hablando de nuestra fascinación por Grecia, ¿no? Nuestra inaudita fascinación por Grecia, desde luego por la Grecia clásica, pero también en mi caso por la Grecia contemporánea que tú te has dedicado a conocer y a traducir tanto al español. Y en efecto, para mí, sobre todo, Elitis y Seferis son también dos poetas que siempre han estado muy cerca de mi corazón. Al mismo tiempo que también lo mencionaba hace poco, que músicos como Theodorakis o Hatzidakis o Hajakos, en fin, esta tradición musical reciente griega que para mí también es fascinante. Y mi fascinación por la Grecia clásica siempre ha existido. Parte de lo que mi padre siempre nos enseñó era considerar Grecia nuestra cuna, que no deja de ser otra ficción, pero una ficción fascinante en cualquier caso, ¿no? La idea de que alguien en México en el siglo XX se sienta heredero directo de los griegos, pues no deja de ser extraño y no deja de ser una ficción, pero es una ficción muy hermosa. Y más bien lo que me ha pasado ahora, que es pura coincidencia, y eso se los cuento aquí solamente en corto, porque no suelo hablar de los libros de los que estoy escribiendo, pero lo que estoy escribiendo es a partir de leer la mente, una historia de la ficción. Y paradójicamente, coincidentemente y fascinantemente para mí, y esto no estaba planeado en ningún sentido, en lo que voy ahora, después de ya haber pasado por, desde la creación del universo, todos los mitos de creación, las antiguas sagas, Medio Oriente, Israel, Asiria, etcétera, etcétera, en donde estoy ahora, y lo que estoy escribiendo ahora es sobre la Ilíada y la Odisea. Entonces, simplemente es que tengo muy cerca la relectura que he hecho de estos dos poemas homéricos fascinantes que han vuelto a resultarme deslumbrantes. Solo que la diferencia es que los leí, digamos, de muy joven, no había vuelto a ellos en todo este tiempo, y en cambio ahora los he releído para escribir sobre ellos. No solo como literatura, porque este libro no es una historia de la literatura, es una historia de la ficción. O sea, ¿en qué medida la Ilíada y la Odisea condensan desde esa época la manera como creamos ficciones incluso en el presente? Como ahí ya están de muchas formas prácticamente todas las claves, que luego se enriquecerán con otras cosas. El siguiente capítulo evidentemente sobre la tragedia griega, que es, digamos, lo que sigue, de cómo desde la Grecia antigua, algo había pasado ya por supuesto en Babilonia y en Judea y en Egipto, pero cómo finalmente todo ese conocimiento antiguo llega a una especie de culminación en esa gran tradición de la Grecia antigua, y cómo los griegos antiguos nos enseñaron con la Ilíada, la Odisea, muchísimos otros textos, y luego sobre todo con la tragedia griega, a descubrirnos como humanos. Yo muy cortito. Bueno, sin micro, ¿se me escucha bien? Se escucha, sí. Para cercenar la violencia, has mencionado la justicia, ¿no? Fundamental, el control y tener una justicia que funcione, y por otra parte la educación, no tanto la cultura. Todorov, otros filósofos, ¿no? Reyes Mate, hablan de la memoria como un mecanismo para evitar que se repita el mal y la violencia. Es una categoría muy nueva y que se vincularía, claro, si la justicia no funciona, es muy difícil instaurar políticas de memoria o trabajar con ese concepto para combatir la violencia. ¿Te parece importante también? Claro, me parece igual fundamental.
Y en mi caso, claro, al decir que la educación entraría también, o sea, ¿qué significa educar? Significa también justamente tener memoria, hacer memoria de lo que nos ha ocurrido, de lo que hemos sido capaces de hacer, de las barbaridades y atrocidades que hemos cometido para intentar no repetirlas. Para domesticar, ¿no? Exacto. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Jorge es una de esas personas con las que podríamos hablar por muchas horas. Pero bueno, hoy hay más eventos. Has mencionado a Irene Vallejo, que creo que no nos podemos perder el evento con ella también porque está relacionado con eso de muchas maneras. Entonces, pues nos vemos ahí también. ¿Sí? Mil gracias, Jorge. Mil gracias a todos por asistir. Y el concierto también. Así es. Gracias. Pues muchísimas gracias.